Entonces, Miki, por favor, si puedes empezar a grabar, te lo agradecería mucho, mi hermano. Vamos a comenzar orando y ya nos vamos a la lección de esta tarde. Por favor, querida Patricia Áñez, ¿podrías dirigir la oración para este tiempo? Claro. Gracias. Padre amado, Padre bendito, gracias mi Dios, Padre, por permitir, mi Dios, que estemos reunidos, Padre, a través de este medio. Le pido por favor, mi Dios, que usted dé sabiduría, Padre, a Cristian, para que sea usted quien guía a él, mi Dios, todo lo que nos va a enseñar hoy día, Padre, que tengamos el corazón predispuesto y abierto a escuchar y a poner en práctica, Padre, todo lo que usted quiere decirnos a través de él, mi Dios. Bendiga a cada uno, Padre, los que están conectados. Bendiga a los que no se han podido conectar también. Usted está al control, Padre, de la tecnología, mi Dios, y que todo sea para honra y gloria de su nombre, mi Dios. Todo esto, Padre, le dejo en sus manos, en nombre de su Santísimo Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, desarrolla el líder que hay en ti. Estamos estudiando esta va a ser la sexta sesión, 6 semanas ya que estamos estudiando sobre este tema. Y la verdad es que el tema del liderazgo es apasionante porque hay muchas cosas que uno puede aprender a lo largo de los ejemplos que la Biblia muestra, pero también a lo largo de las experiencias que muchas personas pueden tener en la vida hablando de liderazgo, ¿no? Y hemos hablado acerca de varios puntos, entre ellos hemos establecido ya varias cosas. Hasta ahora tenemos 5 principios establecidos que es muy importante que los vayamos atesorando en nuestros corazones y en nuestras mentes. Hemos hablado que los líderes somos seguidores y siervos. Es un punto muy importante a considerar siempre. Los líderes somos seguidores y somos siervos. Y es importante que siempre seamos esto, ¿no? Que siempre seamos seguidores de Jesucristo, que siempre estemos siguiendo también el ejemplo de otros hermanos que crecen y que avanzan en la vida cristiana, y que siempre estemos sirviendo. La importancia de servir es muy fundamental en la vida cristiana. Por otro lado, aprendimos también que el liderazgo es influencia. Entonces, no necesitamos un título, un rol, no necesitamos tener un montón de cartones pegados en el muro atrás para decirle a la gente que somos líderes. No, estamos liderando, todos nosotros somos líderes, porque tenemos influencia en el lugar donde estamos. Hacer menos, lograr más. También es un punto que hablamos acerca de priorizar, poner las cosas más importantes, empezar a distribuir bien nuestras actividades. Y haciendo menos, hablábamos acerca de no ser perezosos, sino que más bien enfocar nuestra mente y nuestros dones en lo que hacemos mejor, porque de esa manera potenciamos más la organización que cuando estamos haciendo muchas cosas. A veces hacemos muchas cosas, pero en realidad no hacemos nada. Entonces, hacer menos, lograr más. Integridad nos hace líderes confiables. También hablamos acerca de la importancia de ser líderes, personas íntegras. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Eso es importante para un líder, porque cuando cumplimos con nuestra palabra generamos confianza en los demás. Y la semana pasada hablábamos acerca de generar un cambio positivo, la importancia de estar generando un cambio positivo. Como líderes somos agentes de cambio, también tuvimos un sermón acerca de eso, porque somos agentes de cambio. Realmente los líderes estamos en medio de los lugares donde vivimos para generar un cambio, pero un cambio positivo, con la palabra de Dios, con nuestra influencia, con nuestra vida, mostrando, por ejemplo, que seguimos a Cristo, que somos siervos, que somos influencia para otros, que estamos bien enfocados, que somos íntegros. Entonces la gente puede confiar en alguien así, porque podemos generar un cambio positivo. Hoy día, hermanos, vamos a estar hablando de un tema que es muy importante, porque fíjese usted que vamos a hablar acerca de cómo los líderes resolvemos problemas. Y esto es interesante porque en mis años de ministerio, ya algunos años de ministerio realmente, me he dado cuenta que toda la gente tiene problemas, pues no todos nosotros, incluso los que estamos aquí, tenemos problemas, diferentes problemas. Sin embargo, cuando hay un líder, la mayoría de las personas tienden a ir a esa persona, ¿no? Si somos líderes de influencia, van a haber muchos que van a venir a nosotros a preguntarnos, a pedirnos ayuda, a buscar sostén, a buscar consuelo, a buscar ánimo. Entonces los líderes generalmente estamos para ayudar a las personas a resolver problemas. Pero hoy vamos a aprender algo. Hoy día vamos a aprender que lo más importante o la tarea fundamental de un líder en esta área de los problemas no es resolver los problemas. Nosotros no estamos
para resolver los problemas de la gente. Porque cuando resolvemos los problemas de la gente, hacemos que la gente dependa de nosotros. Entonces, los líderes estamos para enseñar a las personas a resolver sus problemas, que es diferente a resolver los problemas de alguien. Resolver el problema es darle la comida con la cuchara a las personas, pero enseñarles a resolver sus problemas implica ayudar a la gente a darse cuenta que ellos pueden, con las herramientas que tienen, resolver sus propios problemas. Implica empoderar. Empoderar es una palabra muy importante que en otro momento probablemente vamos a estudiar más a profundidad, pero los líderes debemos empoderar a la gente, dar valor a la gente para que ellos por sí mismos puedan resolver sus propios problemas y hacer frente a sus situaciones complejas. Entonces los líderes estamos para resolver problemas, pero por medio del entrenamiento. Entrenar a la gente a resolver sus problemas. Todos tenemos problemas, pero algunas veces estos problemas terminan agobiándonos y frustrándonos. Y a todos probablemente nos ha pasado, ¿no? Que terminamos frustrados y agobiados producto de algún problema que hemos tenido. Bueno, se cuenta la historia de un hombre que estaba a punto de salir de su casa. A mí me pareció muy interesante esta historia, me da mucha risa realmente porque yo me encontraba en la situación de él, no tan extrema, pero me encontraba en esa situación. Y a lo mejor algunos de ustedes también se han encontrado en esta situación. Pero se cuenta la historia de un hombre que estaba a punto de salir de su casa por la mañana para ir al trabajo, su esposa le había preparado el desayuno, estaba listo para comer su sándwich, su huevito, y de pronto recibió 4 llamadas de larga distancia, no de la zona, sino que de larga distancia, para comentarle de ciertos problemas que tenía la organización. El hombre era alguien que estaba a cargo de la organización, pero tenía que ver con sucursales también dentro de otros lugares, ¿no? Así que había problemas en varios lugares del país o del mundo donde estaba esta organización, y él recibió llamadas de ciertos lugares de larga distancia. El punto es que toda la gente quería que este hombre tomara un avión y fuera a ayudarles. Finalmente le pidió a su esposa que se olvidara del desayuno porque no podía comer nada con todo lo que estaba ocurriendo. Así que salió de su casa y al encender su auto, fíjese lo que le pasó, se dio cuenta que el auto estaba estropeado, no funcionaba. Y hagamos cuenta, había recibido 4 llamadas urgentes para que él fuera y viajara básicamente a los 4 lugares en el mismo momento a resolver problemas. Entonces salió de la casa, fue a encender el auto y más encima su auto estaba descompuesto. Entonces lo que hizo fue que llamó un taxi. Mientras esperaba el taxi, recibió otra llamada anunciándole un problema más para la lista, así que ahora tenía 5 y más encima el auto malo. Por fin llegó el taxi, se sentó en el asiento trasero y el conductor le preguntó, ¿a dónde quiere que lo lleve? Y el hombre le respondió, no me importa a dónde vamos, le gritó. He tenido problemas en todas partes. Así que el pobre hombre realmente estaba agotado porque tenía muchas situaciones que resolver. Y puede parecer un poco exagerado, ¿no? Puede parecer exagerado lo que está pasando con él. Pero fíjese que muchas veces nuestras vidas se encuentran en medio de situaciones tan complejas como estas. Probablemente no nos llaman de todo el mundo para que vayamos a resolver problemas, pero nos llaman de diferentes lugares o tenemos situaciones que muchas veces nos ponen entre la espada y la pared y nos hacen pensar qué es lo que vamos a hacer. Nos llamó una hermana, un familiar, nos llamó un discípulo de la iglesia, nos llamó un empleado, nos llamó un paciente y empezamos a escuchar tantas cosas que de pronto terminamos consternados porque no sabemos qué hacer. Y todas las personas nos llaman para poder resolver sus problemas. Así que los líderes muchas veces estamos expuestos a la gran solicitud de las personas que de cierta manera nos siguen o dependen de nuestra influencia para que resolvamos sus problemas. Y esto termina transformándose muchas veces en situaciones bien desagradables y complejas para nosotros mismos. Incluso los problemas pueden transformarse en gigantes dependiendo de la perspectiva con que los veamos. Ahora, una cosa importante que debemos considerar, para el ejército de Israel, por ejemplo, y antes de pasar a este segundo punto, pero para el ejército de Israel, Goliat era un gigante. A cada momento el ejército de Israel estaba en un lado, el ejército enemigo estaba al otro, y Goliat a cada momento salía y empezaba a desafiar al ejército de Israel
pidiéndole que enviaran a alguien para que lo desafiara. Y si ganaban, pues iban a derrotar al ejército enemigo, pero si Goliat ganaba, entonces los israelitas tenían que rendirse básicamente ante el poderío de los enemigos. Todos los soldados estaban asustados. Hasta el rey tenía miedo. Pero de pronto llegó David, que era un muchacho, y David le dice a la gente, no debemos tener miedo a este filisteo pagano que estaba ofendiendo y que estaba amenazando el ejército del Dios viviente. Pero fíjese, David estaba acostumbrado a los problemas grandes, porque la Escritura nos dice en 1 Samuel capítulo 17 que David estaba acostumbrado a hacer frente a osos, a leones y a todos estos animales que querían robarle las ovejas de su papá. Entonces dice la Escritura que David perseguía a estos animales y hasta a puños los derrotaba, ¿no? Él era capaz de enfrentar a estos animales feroces con sus propias manos y derrotarlos para defender a las ovejas de su padre. Entonces cuando vio a Goliat, que era un tremendo hombre, ¿no? La Biblia nos dice que tenía como 3 metros más o menos medía, era un hombre grande, fuerte, experto en la guerra y que estaba amenazando a todos los demás, podía destruir a David con solo agarrarlo. Se imagina, David era pequeñito, Goliat lo agarró y lo podía partir en dos de un solo golpe. Pero David, que estaba acostumbrado a los problemas grandes, ya había dejado de mirar los problemas como todos miramos los problemas. David había empezado a mirar los problemas no desde sus ojos, sino a través de los ojos de Dios. Y es importante que nosotros aprendamos a mirar los problemas a través de los ojos de Dios. Ahora, ¿qué implica esto para la gente? Implica que debemos enseñar a la gente a mirar sus problemas, no como si el problema fuera el mundo que le rodea, sino que como que el problema es una parte de la vida que está él experimentando. Así que necesitamos cambiar la manera en que miramos los problemas. Esto es lo que David hizo y esto es lo que nos enseña también esa escritura. Nos enseña a mirar a los gigantes que podemos tener en nuestra vida desde una perspectiva muy diferente. John Maxwell dice, hay un mundo de diferencia entre una persona que tiene un gran problema y una persona que hace de un problema algo grande. Fíjese lo que dice y por favor compréndalo bien. Dice, hay un mundo de diferencia entre una persona que tiene un gran problema, una persona como nosotros que puede tener un gran problema, y una persona que hace de un problema algo grande. El tema es la perspectiva, como nosotros miramos, es la forma en que nosotros miramos los problemas, porque podemos tener un gran problema, pero ese problema no es nuestro mundo, no es nuestra vida, sino que es parte de una etapa de nuestra vida. Puede que una deuda, puede que las finanzas, puede que el trabajo hoy en día no ande muy bien, entonces eso se transforma en un problema. Pero no es un problema que determina toda mi vida. Más bien puede ser la oportunidad que abre puertas para desarrollarme en otras áreas, para poder ayudar a mi familia, para poder ayudar a mi carrera, para poder ayudar a otros más. Entonces es importante que como líderes nosotros siempre miremos los problemas con una perspectiva diferente. Los problemas son parte de la vida, siempre van a estar ahí, pero no son nuestra vida entera. Si no, diríamos que nuestra vida es un problema, y no es así. Nuestra vida no es un problema, nuestra vida tiene problemas de diferente manera. Muchos de nosotros como líderes pasamos horas de nuestras vidas intentando solucionar los problemas de las personas. Sin embargo, como le decía al principio, la experiencia en el ministerio, como pastor, como consejero, nos ha enseñado a mi esposa y a mí, por ejemplo, y a este mismo John Maxwell, ¿no? que fue pastor y que ahora es un hombre que enseña sobre liderazgo, pero para nosotros, para ustedes también que trabajan con tantas personas, sin duda la experiencia ministerial nos va enseñando que nuestra tarea no es necesariamente arreglar los problemas de los demás. Yo recuerdo que cuando recién empezamos a aconsejar matrimonios con mi esposa, hace ya probablemente 13, 14 años atrás, nosotros intentábamos solucionar la vida de los matrimonios. Claro, enseñábamos lecciones de matrimonio, pero al mismo tiempo, cuando los matrimonios venían y nos hablaban de sus problemas, pues lo que queríamos hacer era solucionar sus problemas. Y nos involucrábamos de tal manera en los problemas de las parejas que terminábamos nosotros sumamente agotados, porque sus problemas eran nuestros problemas y al mismo tiempo intentábamos ayudarlos dándoles soluciones. Pero pasaba un día o dos y algunas parejas se arreglaban
y otras parejas volvían nuevamente con los mismos problemas. Y así sucesivamente. Entonces no terminábamos de arreglar un problema para empezar con el otro. Entonces los líderes no estamos necesariamente para arreglar los problemas de los demás, sino que estamos para enseñar a los demás cómo arreglar ellos mismos sus problemas. Y hay una diferencia. Arreglar los problemas de alguien es imposible prácticamente para una persona, porque cada persona es un mundo diferente y cada persona tiene sus propias situaciones que resolver para llegar a arreglar un conflicto de pareja, por ejemplo. Así que es importante que enseñemos a los demás cómo arreglar ellos mismos sus problemas. Y eso genera cristianos maduros, genera personas que aprenden a usar lo que tienen para desarrollar mucho más sus herramientas. Quizás sea difícil este asunto de enseñar a que los demás arreglen sus problemas, especialmente para las personas que están acostumbradas a generar dependencia en los demás. Por ejemplo, hay líderes que acostumbran generar dependencia en los demás y se acostumbran a resolver problemas porque es la manera en que pueden captar la atención de las personas. Pero ¿qué ocurre con las personas a las cuales se les arreglan los problemas? Las personas a las cuales los líderes arreglan sus problemas se transforman en personas dependientes y en personas que requieren siempre la ayuda de otro para poder solucionar sus cosas. Y eso no nos hace buenos líderes, al contrario, nos hace personas que requieren de las personas para que siempre nos estén pidiendo ayuda. Entonces es importante que ayudemos a los demás a arreglar sus problemas. Jesús presentó una situación, por ejemplo, a los discípulos cuando una multitud de personas tenía hambre y había llegado la hora en que ellos tenían que irse a descansar. Era tarde, Jesús había bajado de la barca cuando Juan el Bautista había sido asesinado y vio que las personas estaban ansiosas por recibir enseñanza y por ser sanados. Entonces Jesús sanó a todos los que pudo sanar y tenía mucha gente. Entonces le dijo a los discípulos que sentía compasión de ellos, pero también le parecía que esta gente tenía hambre, que necesitaban comer. Y al ver esto, en Mateo capítulo 13, versos 14 al 21, encontramos este pasaje. Jesús les planteó una situación bien extrema. Jesús les hizo ver la amplitud del problema que esta gente tenía. Les hizo notar que esa multitud de personas tenía hambre. Y Jesús les dijo que les dieran de comer. Jesús le dijo a sus discípulos, al ver la situación, que ellos mismos les dieran de comer. Y fíjese lo que pasa. Los discípulos vieron la situación y claro, les pareció gigantesca, entonces le dieron una solución racional a Jesús acerca de lo que ellos veían. Ellos veían la gente con hambre, al igual que Jesús veía a la gente con hambre. Pero Jesús veía en los discípulos la herramienta que estas personas que tenían hambre tenían para poder alimentarse. Es decir, Jesús tenía a sus discípulos y él creía que los discípulos podían alimentar a la gente. El problema es que los discípulos no creían que ellos podían alimentar a la gente y todavía no conocían muy profundamente a Jesús, ni habían entendido el poder que él tenía, como para usar también ese recurso y por medio del poder de Jesús alimentar a la gente. Bueno, le dice así, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despida a la gente, le dijeron los discípulos, para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Pero Jesús les da una solución vista desde el punto de vista espiritual, vista desde los ojos de la fe. No tienen que irse, les contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Y en Marcos se nos dice que los discípulos básicamente se extrañaron mucho con esta situación porque les responden ellos a Jesús. Pero eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Los discípulos realmente estaban extrañados con todo lo que Jesús les estaba diciendo, pero estaban mirando el problema como si el problema fuera un mundo para ellos. Jesús simplemente veía un problema, una situación que ellos mismos podían solucionar. Entonces hay un cambio de perspectiva entre un líder que sabe perfectamente lo que tiene que hacer para ayudar a otros y un grupo de líderes que realmente no tiene idea de cómo poder ayudar a las personas a alimentarse. Los discípulos necesitaban cambiar su perspectiva acerca de la complejidad de la vida.
Ellos requerían mirar de una forma diferente la situación que enfrentaban, así como Jesús lo estaba mirando. Y Jesús, que sabía que los discípulos tenían que mirar el problema de una manera distinta, movió a ellos para que vieran más allá de su capacidad. Y fíjese algo, hermano. Los líderes necesitamos desarrollar nuestro potencial en medio de los problemas. El liderazgo se desarrolla en medio de los problemas. Es en medio de las tormentas cuando los líderes se levantan y ayudan a la gente que está pasando necesidad. Es en medio de las catástrofes donde los líderes, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, más viejos, se levantan y hacen algo. Es en medio de situaciones complejas. Es en medio de situaciones donde no hay nadie más que haga algo, que una persona se levanta y lo hace. Esos somos los líderes. Los líderes somos personas que vemos la oportunidad de servir y no esperamos que otro lo haga, sino que nos levantamos y lo hacemos. Porque para eso fuimos llamados, para servir a los demás. Entonces esta gente tenía hambre. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, denle a ustedes de comer, pero no tenemos con qué darle de comer. El dinero que gastaríamos para esta gente es muchísimo. Ellos vieron todos los obstáculos que tenían para poder resolver un simple problema para Jesús. Así que nosotros necesitamos desarrollar nuestro potencial de liderazgo para ayudar a otros a desarrollar el suyo. Los que nos siguen van a mirar cuánto liderazgo tenemos en medio de situaciones adversas. Es ahí, cuando todas las personas están llenas de problemas, que se levanta el líder y él marca la diferencia. El que dice, como el apóstol Pablo le dijo a las personas que iban con él viajando en un barco que estaba básicamente a la deriva, no se preocupen, no nos vamos a morir, les dijo, pero que nadie salte del barco porque ahí sí que estamos perdidos. El liderazgo se levanta en momentos muy diferentes a todos los que la mayoría de la gente puede pensar. Al final de cuentas, mis queridos hermanos, los problemas terminan dándole sentido a nuestra vida. Los problemas terminan dándole sentido a nuestra vida. Y fíjese, si no fuera por los problemas que enfrentamos, no seríamos conscientes de la gran cantidad de soluciones que podemos encontrar. Si no hay problemas, pues no somos conscientes de las grandes soluciones que podemos encontrar. Fíjese, por ejemplo, a lo largo de nuestra vida, nosotros buscamos librarnos de las dificultades. Y buscamos librarnos de ellas porque a nadie le gusta tener problemas. A nadie le gusta enfrentar situaciones difíciles. Pero la verdad es que, ¿qué sería nuestra vida sin problemas? Un joven le preguntó a un hombre mucho más viejo, ¿cuál es la carga más pesada de la vida? Obviamente el joven quería saber qué es lo que iba a tener que soportar en el futuro. Y le preguntó a un hombre viejo que ya había pasado por todo eso. El viejo le respondió tristemente, la carga más pesada que uno puede enfrentar es no tener nada que cargar. No tener nada que cargar. Cuando los líderes damos importancia a nuestro desarrollo en medio de las dificultades, podemos ayudar a los seguidores a que puedan asimilar el valor de esas dificultades para sus propias vidas. Me encanta a mí leer la segunda carta a los Corintios, especialmente el capítulo 1, porque el apóstol Pablo habla muchísimo acerca del valor que él le da a todas sus tribulaciones. Y no es que le guste sufrir, pero le da mucho valor a las tribulaciones, porque en medio de las tribulaciones, o de los problemas, de los sufrimientos que él enfrenta, también recibe mucho consuelo. Y él también dice que todo ese consuelo lo reciben en medio de todas esas tribulaciones que sufren, todos esos problemas, para el bien de los demás. Es decir, sufrimos para poder consolar, porque recibimos el consuelo de Dios al momento de sufrir. Entonces, es muy importante para nosotros comprender que el sufrimiento es algo que nos permite a nosotros movernos, hacer algo. El dolor, los problemas, el sufrimiento nuestro o de otros, nos permite muchas veces levantar las alas y volar. Nos permite liderar, nos permite ayudar a los demás. Imagínate, tú y yo que somos líderes, vamos a estar en algún momento en un grupo de personas que están llorando, que están sufriendo, que están atemorizadas. Y el que se va a levantar, pues no va a ser un miembro del grupo. Va a ser tú.
tú, yo nos vamos a levantar. Y no nos vamos a levantar a decirle a la gente lo que tiene que hacer. Nos vamos a levantar para abrazar a las personas que están sufriendo. Nos vamos a levantar para entregar un vaso de agua al que está llorando. Nos vamos a levantar para abrazar a una persona que necesita un abrazo. O simplemente nos vamos a levantar y nos vamos a sentar al lado de otro para escuchar lo que tiene que decir. Eso ya nos hace líderes, porque no nos quedamos sentados cuando vemos las situaciones que están ocurriendo. Al contrario, nos levantamos y hacemos algo. Y ese hacer algo mueve la conciencia de los demás a hacer lo mismo. Entonces es muy importante la influencia que nosotros tenemos sobre las personas que hoy en día nos están siguiendo. Recuerda el poema, ¿no? Hay un pequeño que me sigue. Debo tener mucho cuidado de lo que hago porque ese pequeño me sigue y hace lo que yo hago. Así que debo cuidar mucho todo lo que hago porque alguien me está siguiendo. Por otro lado, hermanos, muchas personas han superado problemas que parecían infranqueables. El famoso compositor, por ejemplo, Beethoven, a pesar de que era sordo, porque el hombre era sordo, ya en su adolescencia no escuchaba, pudo componer música maravillosa. Pablo, el apóstol, pudo escribir muchas de sus cartas estando en prisión. Entonces imagínate, Albert Einstein se nos cuenta que fue expulsado de su escuela y le entregaron una carta a su madre diciendo que el muchacho era tonto, que básicamente no podía aprender. Así que la mamá lo empezó a educar y ahí imagínense cómo este hombre se conformó como una eminencia en el tiempo. Los problemas no están para arruinarnos la vida. Al contrario, existen para ayudarnos. Debemos cambiar esta palabra. Arruinarnos por ayudarnos. Los problemas no están para arruinarnos la vida, están para ayudarnos a salir de nuestra comodidad y exponer lo que podemos llegar a lograr con el tiempo. En mi país, hace años atrás, una muchacha muy joven tuvo un accidente tremendo en las líneas férreas donde pasa el tren. Sus piernas fueron cortadas debido a un accidente ahí. No pudo salir a tiempo y el tren pasó y le cortó las piernas. Para cualquier persona eso es terrible, pero esta muchacha aprendió a enfrentar su problema. Y a pesar de que no podía levantarse por no tener piernas, como cualquiera de nosotros lo haríamos, se levantó aún más allá que muchas otras personas que tienen 2 piernas y 2 brazos. Escribió un libro, empezó a ayudar a las personas, empezó a dar conferencias y fue una mujer, y es una mujer, que realmente ha ayudado a muchas otras a tener fe y a tener visión de la vida. Entonces, cuando miramos la vida, nosotros debemos mirar la vida de una perspectiva distinta al resto de las personas. Los líderes somos gente que mira la vida muy diferente a los demás. Somos gente que mira los problemas como oportunidades, no como obstáculos. No somos los que rodeamos los obstáculos o los que retrocedemos para no enfrentar. Al contrario, somos gente de valor, somos personas que nos atrevemos a ir más allá, porque Dios quiere mover nuestros corazones para que crezcan en fe y podamos ayudar a otros más a crecer en sus propias vidas. Así que los problemas no están para arruinarnos, están para ayudarnos a salir de nuestra comodidad y exponer lo que podemos llegar a lograr con el tiempo. Las personas necesitan cambiar sus perspectivas, no sus problemas. Las personas necesitan cambiar sus perspectivas, no sus problemas. Y ahí es donde nosotros jugamos un papel muy importante. Los líderes necesitamos ayudar a las personas a cambiar la forma en que ven sus problemas. Recuerdo que hace unos años atrás miré una película cristiana, de un hombre que tenía a su hijita y recuerdo que dieron un paseo y su hijita le pidió bailar con él. Era una hijita, 8 o 10 años, algo así, ¿no? No una hija muy grande. Pero detuvieron la camioneta debajo de un árbol y pusieron música y la hija le pidió bailar con él. El padre, obviamente, un poco avergonzado por las personas que pasaban por el lado, pues tenía miedo de hacerlo, le daba vergüenza bailar con su hija en ese momento. La cosa es que después de esa oportunidad, el padre estaba trabajando en su casa, refaccionando una parte de su casa, y llegaron unos policías, amigos de él, porque él era policía, a avisarle que su hija había sido atropellada. Corrió rápidamente al hospital, pero su hija murió. Su hija murió.
Entonces él empezó a lamentarse por todo el tiempo que no la iba a poder tener. Empezó a pensar en que no iba a poder ver cuando ella enamorara, cuando ella se casara, cuando ella tuviera hijos. Empezó a mirar todo lo que había perdido desde ese día en adelante. Así que fue con su pastor y empezó a hablar con él y le pidió consejería. Y el pastor le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Como Jesús también nos dice, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? Pero el hombre le dijo básicamente que no sabía cómo solucionar su problema y que estaba sufriendo por todo lo que no iba a poder vivir con su hija. Entonces el pastor lo direccionó y le cambió la perspectiva de su mirada. Él le dijo, ¿por qué en vez de enfocarte en todo lo que no tienes, no te enfocas en todo lo que pudiste vivir con ella? Entonces el hombre inmediatamente cambió su perspectiva. Empezó a pensar en todo el tiempo que había vivido con ella, 8 o 10 años. Obviamente uno queda triste por todo lo que no ha podido vivir, pero el hombre empezó a pensar en cuando nació, cuando le cambió los pañales, todas esas historias que tenía con su hija, las revivió y empezó a vivir en su mente lo que había vivido. Enfocó su mirada en lo que había vivido y no en lo que no iba a poder vivir. Inmediatamente su perspectiva cambió. Y los líderes estamos para hacer eso, para ayudar a la gente a cambiar su perspectiva acerca de los problemas. No te enfoques en lo que no tienes, enfócate en lo que tienes. Enfócate en lo que puedes desarrollar. Crece. Entonces el hombre cambió. Y se generó algo tan importante en su vida, porque tenía otro hijo que lo había desplazado un poco. Así que el hombre recordó todo lo que había hecho con su hija y se alegró por eso. Pero se transformó en el mejor padre para su hijo, porque había perdido el tiempo con su hijo adolescente. Cuando cambiamos nuestras perspectivas acerca de los problemas, podemos tomar el camino difícil y no el más fácil. El más fácil para ese hombre era seguir lamentándose por todo lo que no había podido vivir con su hija. Pero el más difícil era dejar eso a un lado y empezar a recordar todo lo que sí había disfrutado. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros debemos aprender a tomar el camino difícil, porque el camino difícil es el que hace que crezcamos, que maduremos, que enfrentemos nuevas situaciones. Y si nosotros caminamos por el camino difícil, los que nos siguen van a poder imitar también lo que nosotros hacemos. Así que es muy importante. Para liderar a otros, hermanos, debemos estar dispuestos a enfrentar las situaciones difíciles y aprender a crecer en medio de ellas. Es difícil, no es fácil para un líder ser líder en medio de las situaciones difíciles. Los líderes también sufrimos, los líderes también lloramos, los líderes también sentimos dolor. Pero en medio de esas situaciones, los líderes nos levantamos y aprendemos a vivir para poder dar ejemplo a los que están mirándonos y siguiéndonos. Muchas veces los problemas son el motor para nuestro avance. Los problemas nos empujan a ir más allá. Los problemas nos ayudan a poder desarrollarnos. Por ejemplo, si no hubiera ignorancia en el mundo, la educación no se habría generado. Si no hubiera necesidad de aprender, las personas no habrían creado las escuelas o las universidades. Si no hubiera alguna necesidad de alimento, las personas no se habrían esforzado por plantar la semilla. Hay muchas cosas que nosotros podemos aprender acerca de los problemas. Si no nos quedamos en algún momento sin trabajo, no podemos experimentar lo que han experimentado otros, pero tampoco podemos desarrollar lo que en algunas ocasiones no hemos desarrollado. La pérdida del trabajo es la puerta para poder buscar otro y para poder desarrollarnos en áreas que son desconocidas para muchos de nosotros. Cuando intentamos arreglar los problemas de los demás, impedimos el crecimiento de las personas que nos buscan por ayuda. Esto es importante. Generar dependencia en las personas, como le decía al principio, implica impedir que la gente crezca. Así que es muy importante ayudar a las personas a crecer, dándoles ejemplo de cómo se puede crecer en medio de las dificultades. Para eso estamos los líderes. Ahora, es importante tener un plan de acción para resolver problemas. Obviamente hemos estado enfocados tanto en nosotros como en los demás. Nosotros como líderes debemos aprender a resolver nuestros propios problemas, buscando la ayuda de otros que nos ayuden, pero no a resolver los problemas, sino en cómo resolverlos. Y lo mismo debemos hacer nosotros. La mayoría de las personas buscan eludir los problemas,
Los líderes no. Los líderes no debemos eludir los problemas. Los líderes estamos donde estamos para hacer frente a las situaciones difíciles, o a los problemas, a los conflictos, y buscar solucionarlos. La solución generalmente tiene que ver con las personas a las que los líderes dirigimos. Ahora fíjese usted, hay 5 tipos por lo menos, 5 tipos de personas con las que nos podemos encontrar. Las personas que saben que tienen un problema, o que saben qué problema tienen, perdón. Las personas que saben que tienen un problema, pero no logran descubrir cuál es su problema, porque saben que algo está pasando, pero no saben qué es. Los que saben que tienen un problema, pero esperan que otros se lo solucionen. Los que saben que tienen un problema, pero no hacen nada para arreglarlo. Y los que no se dan cuenta de que su problema, los que no se dan cuenta de su problema y necesitan ayuda para reconocerlo. Hay personas que no se dan cuenta que hay un problema en sus vidas y necesitan que otras personas les ayuden a reconocerlo. Por otra parte, hay 4 razones comunes por las que las personas no reaccionan como debieran reaccionar ante los problemas. Primero, no saben lo que deberían saber para solucionar sus problemas. Así que hay personas que no saben lo que deberían saber para solucionar un problema. O no saben o no son conscientes de cómo hacer lo que tienen que hacer para solucionar sus problemas. Otro tipo de personas, o otra razón para que las personas no arreglen sus cosas, es que no saben por qué deberían hacer algo para solucionar sus problemas y esperan que otros se los solucionen, porque no saben o no saben que ellos mismos deberían hacer algo para solucionarlo. Y por último, hay obstáculos que están fuera de su control que no pueden quitar para iniciar sus procesos de descubrimiento y solución. Claro, a veces nos encontramos con personas que no pueden avanzar en sus vidas porque hay obstáculos impidiéndoles avanzar. A veces son obstáculos familiares, relacionales, laborales, jefaturas, como hablábamos la semana pasada, ¿no? Los jefes o los líderes que de pronto marcan el techo y las personas no pueden crecer. Entonces hay un obstáculo ahí que les impide crecer y no pueden quitarlo porque no está en su autoridad, en su poder quitarlo para poder seguir avanzando. Es muy importante que nosotros consideremos estos puntos, los 5 tipos de personas que al menos vamos a encontrar y que van a tener algún tipo de expresión o de respuesta ante sus problemas, y las 4 razones comunes que nos vamos a encontrar para que estas personas no puedan avanzar en sus propias soluciones. Todos estos puntos tienen que ver con nuestra tarea de liderazgo, para ayudar a las personas a identificar cuáles son sus problemas. Hay un plan de acción para ayudar a la gente a resolver sus problemas. Primero, y esto lo podemos aplicar a nuestra propia vida, primero debemos ayudar a las personas a identificar cuáles son sus problemas. Identificar cuáles son o cuál es su problema. Hace probablemente un par de meses atrás, tuve una sesión de coaching con un coach que está trabajando conmigo, me está ayudando en varias cosas, y me hizo notar que habían áreas en mi vida que yo tenía bloqueadas, pues, que no estaba avanzando en ellas. Y me hizo notar que tenían que ver con mi pasado y especialmente con aspectos de mi crianza y mi relación familiar con mi padre. Yo no sabía que eso me había generado un bloqueo que hasta el día, bueno, ya no, pero hasta cuando lo pude enfrentar, me había impedido crecer en diversas áreas. Me había quitado la alegría en algunas cosas y me hacía sentir muy culpable y yo no entendía por qué. Pero él me ayudó a descubrir que había un problema en mí, me ayudó a identificar el problema y me ayudó a ir a la raíz de ese problema. Y después me dio algunos tips para que yo pudiera salir adelante. Entonces, lo primero que debemos hacer es ayudar a las personas a identificar cuál es su problema. Tenemos que ayudar a las personas a descubrir cuál es la realidad en la que están viviendo. Y ahorita les voy a hablar un poquitito más de eso. Debemos generar una visión positiva para la gente. Ayudarle a descubrir cuáles son sus opciones para solucionar los problemas. Y por último, guiarlos a que tomen una decisión en sus vidas. Identificar el problema es tremendamente importante porque hay personas que no saben que tienen un problema, no se dan cuenta que tienen un problema, no ven el problema o están esperando que otras personas les solucionen las cosas. O como veíamos anteriormente, hay personas que deben identificar cuál es su problema porque saben que tienen un problema, pero no saben cuál es. Saben que tienen un problema, pero no logran descubrirlo.
Saben que tienen un problema, pero están esperando que otros les solucione. Saben que tienen un problema, pero no hacen nada para arreglarlo. Están cómodos sentados en su silla sin hacer nada. Y hay algunos que no se dan cuenta que tienen un problema y otros sí los están mirando y le ven esa área ciega que este hombre o esta mujer tiene, pero no puede hacer nada porque no se da cuenta. Entonces los líderes debemos ayudar a la gente a identificar su problema. Una de las preguntas, y por favor tome nota de esta, aunque van a estar también en las notas que le voy a pasar, pero una de las preguntas que necesitamos hacer a las personas cuando vienen a buscar ayuda para que resolvamos sus problemas, sabiendo que no les vamos a resolver sus problemas, es preguntarles, ¿qué problema tienes? ¿Cuál es tu problema? Cuando nosotros le preguntamos a la gente, ¿qué problema tienes? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué piensas tú que es tu problema? Le estamos diciendo o estamos llevando a las personas a que reflexionen en lo que les está pasando. Ante esta pregunta, por ejemplo, ¿qué problema tienes? Lo que buscamos es enterarnos de la situación, pero al mismo tiempo ayudar a la persona a que se dé cuenta de lo que le está pasando. Es importante esta pregunta porque en muchas ocasiones, por ejemplo, mi esposa y yo que damos consejería, nos hemos encontrado con amigos o con hermanos en la fe que no tienen claro qué problema tienen. Tienen muchísimas cosas metidas en el bolso de los problemas, pero no han identificado cuál es su problema principal. Y a medida que vamos hablando, las personas se van dando cuenta de cuál es su problema. Por ejemplo, hace tiempo atrás hablábamos con un matrimonio que llegó a pedirnos consejería y le preguntamos, ¿qué problema tienes? ¿Cuál es tu problema? Y empezaron a hablar acerca de los argumentos, de los desacuerdos que tenían en la relación y un montón de otras cosas que uno disparaba y daba al otro. Pero al profundizar un poco más en el problema, nos dimos cuenta, y ellos se dieron cuenta también, que habían otras cosas detrás de las situaciones que estaban enfrentando. Al terminar la sesión de consejería, nos dimos cuenta, y ellos se dieron cuenta también, de que el problema no estaba en el otro, porque si tú te fijas siempre, o generalmente, un cónyuge le culpa al otro, y así parece un partido de ping-pong. Uno se culpa con el otro. O en las relaciones de amistad ocurre lo mismo. Es que la culpa de él, es que fue la culpa tuya, es que aquí, es que acá, o es que los hijos, siempre la cosa se va para otro lado. El punto es que el problema estaba en uno de ellos, y no en el otro. Y el problema es que no escuchaba a su esposa. Y como no escuchaba a su esposa se había alejado de él, y por ende la relación se había empezado a deteriorar. Así que el problema era un problema de comunicación que iniciaba en el cónyuge, en el esposo. Y cuando descubrieron el problema, entonces les ayudamos a descubrir su realidad. Es importante identificar el problema, esa pequeña zorra que quiere destruir nuestras cosechas, como lo dice Cantares. Cuando descubrimos o identificamos el problema, abrimos la puerta a lo que está pasando dentro de la persona. Y cuando abrimos la puerta a lo que está pasando en las personas, entonces entramos a descubrir la realidad. La gente necesita identificar su problema para descubrir la realidad de su vida. Y en este matrimonio era triste su realidad porque tenía muchos problemas de comunicación que los estaba separando en todo sentido. Su relación se estaba deteriorando y muchas personas terminan en divorcio a causa de problemas de comunicación. Así que era una triste realidad la que tenían que enfrentar, sobre todo para el que estaba más culpable, para el que estaba cometiendo el error. Él se sintió mucho más afectado porque se dio cuenta que el problema estaba en su actitud. Él no era un problema, era la actitud que estaba teniendo. Y al descubrirlo se sintió triste. Pero descubrir la verdad implica encontrarnos con lo que menos nos gusta, que es la verdad de lo que está ocurriendo en nuestra relación o en nuestra vida. Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, la verdad los hará libres. Ahora la verdad no siempre nos hace sentir bien. Y todos sabemos que cuando enfrentamos nuestra realidad, por ejemplo, delante de Dios, antes de ser cristianos, esa realidad o esa verdad en la que nos encontramos no nos gusta para nada. Pero es importante descubrir la realidad, porque al descubrir la realidad, después de identificar el problema que tenemos, los líderes necesitamos dar una visión positiva a la gente. Y esto es importante, le estoy hablando de un proceso, de un plan de acción para ayudar a las personas a resolver ellos mismos sus problemas con tu dirección como líder.
Los líderes debemos dar a las personas una buena visión de futuro. Cuando alguien ha identificado el problema, ha descubierto la realidad en la que está, debemos generar una visión positiva. ¿Cómo sería tu vida si este problema no existiera? ¿Cómo sería tu matrimonio en el caso de esta pareja si el problema de comunicación no existiera? Y obviamente, cuando las personas ven una visión positiva de lo que va a ocurrir en el futuro, se animan, porque obviamente quieren salvar sus matrimonios, quieren salvar sus relaciones, quieren tener un mejor ambiente laboral, quieren estar bien con el jefe, quieren estar bien con su equipo de trabajo, quieren tener una buena relación con los hijos, quieren estar bien con sus líderes en la iglesia, quieren estar bien con los hermanos de la iglesia, en fin. Todos queremos estar bien, queremos estar sanos con nuestras relaciones, sin importar cuál relación sea. Todos queremos ser exitosos en nuestras relaciones y generar un valor agregado a ellas. Los líderes necesitamos preguntar, ¿cómo sería tu vida si no tuvieras este problema? ¿Cómo sería tu realidad? Fíjate cómo es tu realidad ahora. Pero ¿cómo sería tu realidad si no estuvieras con este problema? Pues sería fantástico. Sería increíble y algunos de ellos se iluminan sus ojos porque empiezan a imaginar lo maravillosa que sería la vida sin ese problema. Esa es la expectativa que debemos generar los líderes. Hay un problema, esta es tu realidad, pero hay una visión mucho mejor para ti, como el pastor le dijo al hombre de la película. No te enfoques en lo que no puedes vivir, enfócate en lo que ya viviste y transfórmate en el mejor padre para tu hijo. Y el hombre lo hizo y descubrió que podría tener una vida maravillosa. En cuarto lugar, cuando generamos la visión positiva para ellos, debemos ayudarles a descubrir las opciones que tienen para resolver sus problemas. Si es un problema financiero, por ejemplo, porque muchos de nosotros lo hemos tenido, pues el problema financiero también tiene una realidad en la cual esa persona está. Debemos generar una visión positiva para que la persona mire positivamente lo que se viene cuando el problema ya no exista. Pero debemos también mostrarle y ayudarle a ver qué opciones tienen para resolver sus problemas. Por ejemplo, tomemos el matrimonio del cual hablábamos. Ya hemos hablado con ellos acerca de cómo sería su matrimonio si el problema no existiera. Entonces podemos preguntarles, ¿qué opciones tienes para solucionar este problema? Para arreglar tu problema de comunicación, ¿qué opciones tienes? ¿Qué puedes hacer? ¿Con qué cuentas para iniciar la solución? Y obviamente, si es un problema de comunicación y la persona se dio cuenta que él tenía el problema, inmediatamente va a empezar a dar opciones. Pues lo que voy a hacer es que voy a dedicar más tiempo a mi esposa, la voy a escuchar más, voy a tomar un seminario de matrimonio, voy a buscar consejería matrimonial específica en esto, voy a estudiar o simplemente voy a salir en cita con mi esposa una vez a la semana y vamos a tener una conversación especial. Si es un problema financiero, ¿cuáles son tus opciones para solucionar esto? Pues bueno, voy a reinvertir mi dinero, o voy a tomar el dinero que tengo ahorrado, voy a pagar las deudas que tengo, voy a hacerme prestar un crédito para poder financiar todo lo que tengo y tener solo un crédito. Y obviamente hay muchos consejeros financieros que pueden ayudar en áreas como esa. Pero si el problema es relacional, si el problema es emocional, si el problema es una herida profunda en el corazón, todos nosotros podemos guiar a las personas en su cambio, a resolver esos problemas. Por último, el punto número 5, yo diría que es una cosa muy importante en todo este proceso, porque podemos ayudar a la gente a identificar sus problemas, descubrir su realidad, generar una visión positiva en ellos y tenerlos bien animados, ayudarles a descubrir cuáles son sus opciones, pero si no toman la decisión de cambiar y si nosotros como líderes no nos comprometemos a dar seguimiento a su decisión, entonces todo quedó en nada. Y la siguiente semana vamos a tener la misma pareja, el mismo hombre con problemas financieros y probablemente en la cárcel por no haber podido pagar sus deudas. Así que debemos guiar a las personas a una decisión. Guiar a las personas a una decisión. ¿Y cómo es esta decisión? ¿Cómo los guiamos? Con una pregunta. ¿Cuándo lo harás? ¿Cuándo lo harás? Cuando nosotros preguntamos a las personas, ¿cuándo vas a hacer el cambio? ¿Cuándo te vas a arreglar con el hermano? ¿Cuándo vas a pedir perdón a tu esposa? ¿Cuándo vas a hablar con tus hijos? ¿Cuándo lo vas a hacer? Estamos empujando a la gente a salir de su comodidad y asumir la responsabilidad de solucionar sus problemas.
¿Qué implica eso? Involucrarnos en el proceso de solución. ¿Cómo lo hacemos? No solucionando, como les dije, sino que ayudando a la gente a comprometerse, a tratar la situación e impulsándonos a definir, por ejemplo, una fecha de acción. ¿Cuándo vas a hablar con tu esposa? En un mes más. ¿Tú crees que un mes más va a soportar tu relación? ¿Tú crees que en un mes más vas a tener matrimonio? Porque mira lo que estás teniendo ahora. Un mes más realmente aguanta tu relación de pareja. O en un año más voy a tomar la decisión de pagar mis deudas. ¿Tú crees que en un año más vas a estar libre? ¿O que al que le debes el dinero crees que no va a hacer nada en contra tuya, que no va a demandarte, o que no te va a dar un puño, de pronto te va a venir a cobrar el dinero? ¿Tú crees que no te vas a enfrentar a él? Pues es súper importante para nosotros ayudar a la gente a tomar la decisión de cuándo van a empezar a trabajar en sus soluciones. ¿Cuándo lo harás? ¿Qué día lo harás? ¿A qué hora lo vas a hacer? Hermanos, como líderes nosotros podemos ayudar a las personas a hacer esos cambios y a tomar esas decisiones. Y en segundo lugar, debemos dar seguimiento a las decisiones que hagan las personas y celebrar sus victorias. Celebrar sus victorias, no importa si es pequeña, si es grande, celebrar sus victorias. Si alguien que tenía 10 deudas, 10 deudas, logró pagar una sola de ellas, pues hay que ayudarlo, animarlo, celebrar con él o con ella, porque ha logrado superar un problema o una parte de todos sus problemas. Para terminar, al terminar tu sesión con la persona, repasa lo que hablaron e incluye la decisión que tomaron. Piensa en estas 5 preguntas y ayúdate con estas preguntas para ayudar a la persona que te ha buscado para solucionar los problemas. ¿Pudimos identificar el problema? Y tienes que hacer el resumen con la gente. Sí, lo identificamos, ok, mi problema es este, ta. ¿Eres consciente de tu realidad? ¿Te diste cuenta de dónde estás producto de ese problema? Sí, estaba aquí, aquí, acá. ¿Tienes la expectativa de la vida que vas a tener cuando ese problema se solucione? Sí, va a ser fantástico. ¿Conoces tus opciones? ¿Sabes lo que tienes para poder solucionar? Sí, sé lo que tengo que hacer. ¿Tomaste la decisión? La tomé. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, para liderar la solución de problemas en la vida de las personas. No solucionando, sino que enseñando a ellos que pueden hacerlo por sí mismos, acompañando en el proceso, involucrándonos en el proceso, dando seguimiento a las personas, porque es la manera en que ellos pueden saber que otra persona está atento y que no los va a dejar tranquilos para que ellos puedan cumplir con su compromiso. Algunas sugerencias. Nunca dejes que otros piensen que tú tienes las mejores respuestas. ¿Por qué? Porque si alguien piensa que yo tengo las mejores respuestas, entonces va a depender de mí. Y yo no quiero que la gente dependa de mí, quiero que la gente dependa del Señor. Y que me use a mí como herramienta para poder resolver sus problemas. Pero yo no tengo respuestas para todo. Entonces no debemos dejar que otros piensen que nosotros tenemos respuestas para todos. Haz preguntas. Ayuda a la gente a pensar en todo el proceso del problema. Siempre estate preguntando. ¿Identificaste el problema? Sí. ¿El problema es este? Y pregunta muchísimo hasta que la gente sea consciente de lo que tiene que hablar y de lo que tiene que enfrentar. Sé un entrenador, no un rey. Sé un entrenador y no un rey. No tomes decisiones por la gente. Un entrenador logra lo mejor de otros, ayudándoles a llegar a lo más profundo y descubrir su potencial. Eso hacemos los líderes. Los líderes que entrenamos a otros, ayudamos a la gente a que descubra su potencial y le ayudamos a desarrollar su potencial. Un rey solamente le ordena a la gente lo que tiene que hacer. Tienes que hacer esto. ¿Tienes problema de matrimonio? Hace esto. ¿Tu esposa te trató así? Trátala de esa manera. No, nosotros no somos reyes. Somos líderes, somos entrenadores. Haz una lista de las soluciones que ellos tienen. Integra tus ideas con las de ellos, hasta que ellos mismos se apropien de sus propias ideas. Que sean sus ideas las que se desarrollen, no las tuyas. Pídeles decidir sobre la mejor solución para su problema. De pronto entre los dos pueden plantear soluciones. ¿Y qué te parece si hicieras esto? ¿O te parece mejor esto? ¿O de acuerdo a lo que dijiste, te parece solucionarlo de esta manera? ¿Cuál solución te parece mejor de acuerdo a lo que me hablaste? Pues me parece mejor esta. Entonces vamos por esa, yo te acompaño.
desarrolla un plan, ayuda a la gente a desarrollar un plan. Por ejemplo, si tiene deudas, ayúdale a la gente en cómo puede salir de sus deudas. Ok, ¿cuánto debes? Debo tanto. ¿Qué tal si en 10 meses más terminas tus deudas? Sí, me encantaría. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos así. A ver, ¿qué te parece esto? ¿Y puedes hacer esto? No, no lo puedo. Entonces, ¿de qué manera lo podemos hacer? ¿Puedes dar 100? No, puedo dar 50. Entonces, da 50, vamos. Ayúdale a la gente, pero no soluciones sus problemas. Por último, pídele a la gente apropiarse y aceptar la responsabilidad del plan. Permíteles que fijen un límite de tiempo, lo que yo te decía, que pongan fecha, que pongan hora y un proceso para responder a él. Si esta semana te reuniste con una persona para ayudarle a resolver el problema, si fue tu primer tiempo con él, pues fija otro tiempo para la semana que viene, a la misma hora, el mismo día de la siguiente semana. Y hazle seguimiento para saber cómo va. Su meta, o tu meta como líder, debe ser que cuando la reunión termine, la otra persona haya procesado el problema, buscado solución, desarrollado un plan de acción y se haya apropiado de la idea para la solución. La relación de él o ella contigo no será de dependencia, sino de profundización. Profundización implica que ambos se involucraron en ese problema, pero al final el que tenía el problema encontró las herramientas para solucionarlo, tiene el plan de acción, tiene la fecha en que va a trabajar en esto y tiene una visión positiva de lo que va a implicar resolver sus propias situaciones negativas. Así que ese es el taller de hoy, hermanos. Hoy quería enseñarles o hablarles acerca de la importancia